tardes a todos. Mi nombre es Nicolás. Soy diseñador industrial de profesión, pero cuando me preguntan a qué me dedico, digo que soy diseñador de experiencias. Creo que cualquier proceso proyectual de diseño implica el desarrollo de una experiencia que luego se materializa, por ejemplo, en un producto físico, en un producto digital o en un servicio. Tuve la oportunidad y el privilegio de trabajar en diversos ámbitos, desde diseñar experiencias de compra, ¿sí? Hasta productos médicos de alta complejidad, pasando por productos digitales, y he llegado a desarrollar productos que se encuentran flotando en el espacio exterior. Actualmente me desempeño como diseñador de experiencias y productos en Rootstrap, que es una empresa que se dedica al diseño y desarrollo de productos digitales, y como docente en la Universidad de Buenos Aires. Un poco para comentar la hoja de ruta de la charla de hoy. Primero vamos a hacer una introducción a la temática, para luego hablar de experiencias digitales y cómo poder mejorarlas, ¿sí? Después hablaremos de experiencias analógicas y otros posibles campos de acción en donde como diseñadores UX podemos incidir. Y por último, algunas conclusiones y reflexiones de lo que fuimos hablando y otras que yo fui adquiriendo en mis años como profesional. Para introducir un poco la temática. Como diseñadores de UX muchas veces estamos tentados a resolver desafíos a través de soluciones digitales. Pero ¿qué pasa cuando esa no es la solución correcta o al menos no es la solución completa? Muchas veces el- lo que estamos buscando sí va más allá de esa pantalla, sí, el diseño UX no solo se limita al diseño de productos digitales o sitios web, sí, en cada paso, en cada experiencia que compartimos con nuestros usuarios existe una oportunidad de mejorar y enriquecer sus vidas. Nuestro mundo está experimentando una fusión entre eso, entre el mundo digital y el mundo analógico. Ya no podemos considerar lo digital y lo analógico como dos entidades separadas, ¿sí? Sino que deben empezar a ser vistas como partes de una experiencia global. ¿Cómo podemos abordar esta nueva era de experiencias interconectadas? Bueno, creo que es necesario contemplar un enfoque holístico que tome en cuenta cada uno de los aspectos de esa experiencia. Hablemos un poquito de estas experiencias digitales, ¿sí? Cómo podemos incidir en ellas para mejorarlas. Nos vamos a parar en este sitio donde está el punto azul, ¿sí? Experiencias digitales en donde lo analógico no predomina, pero vamos a charlar y nos vamos a dar cuenta que a veces es necesario mover un poquito ese ecualizador hacia lo analógico para hacer experiencias más interesantes y más que resuelvan mejor la problemática. Estamos en una era en donde la mayoría de las personas interactuamos todos los días con pantallas táctiles y deslizamos, pellizcamos, arrastramos como interacciones diarias en esas pantallas. Naturalizamos esos gestos, pero no nos damos cuenta de las implicancias que puede llegar a tener a nivel ergonomía, ¿sí? Para los que no saben lo que es la ergonomía, es una disciplina que se enfoca en el estudio y la relación entre el cuerpo humano y su entorno de trabajo, entre el cuerpo humano y la máquina, entre el cuerpo humano y los productos que usamos todos los días. Cuando decimos que algo no es ergonómico, es que no ha sido adaptado de manera adecuada para satisfacer las necesidades y la comodidad de esa persona o las personas que van a utilizar ese producto. Eh, Muchas veces estas interacciones digitales no se terminan de alinear con la forma en que nuestros cuerpos se mueven, ¿sí? Cómo funcionan nuestros cuerpos. Nos acostumbramos a estos gestos, los automatizamos, pero subestimamos el impacto que puede llegar a tener a nivel ergonómico. Veámoslo en un caso concreto. Tesla es una marca de automóviles eléctricos estadounidense, en donde gran parte de su experiencia en el habitar tiene que ver con esta gran pantalla en donde se centralizan un montón de comandos. Acá lo que podemos ver en el GIF es la experiencia del climatizador, del aire acondicionado, en donde primero dependemos muchísimo del aspecto visual, ¿sí? De estar mirando esa pantalla. Después, a partir de lo que vemos, nuestro dedo va a ir a buscar ese botón, esa coordenada en el espacio que queremos accionar. Necesitamos de muchísima motricidad fina, despegamos la vista del frente, nos distraemos de conducir. Alguno podrá decir, bueno, Tesla tiene un manejo automático, sí, pero de todos modos no se aconseja dejar de prestar atención al entorno. Em, Uno también podría decir, tengo guantes, tengo las manos mojadas y esta experiencia se vuelve trunca, se vuelve negativa. Los aspectos visuales son un componente clave en el diseño de experiencias, pero muchas veces no es suficiente. Si no tenemos en cuenta el tacto, las dinámicas y las posiciones del cuerpo,
nos puede llevar a dinámicas, ¿sí? Y productos estéticamente atractivos, pero incómodos y en este caso hasta inseguros. Acá tenemos una alternativa analógica que todos conocemos, que es mucho más física, en donde el equilibrio entre lo visual y lo táctil, ¿sí? Lo áptico del cuerpo está más equilibrado, la curva de aprendizaje es más simple. Tenemos, después de algunos usos, podemos automatizar el movimiento. Ganamos en ese aspecto, ganamos en seguridad, pero perdemos en personalización, ¿sí? Es como de un lado ganamos unas cosas, del otro lado también, y perdemos en ambos. Una alternativa, creo yo, efectiva, eficiente, es algo híbrido en donde tenemos lo mejor de ambos mundos. Por un lado tenemos la interfaz digital que nos permite esa personalización, nos permite una rápida lectura de la temperatura que estamos planteando, de la velocidad del aire, y por otro lado estas perillas, estos botones que se adaptan mucho mejor a nuestro cuerpo, ¿sí? Es ir un pasito para atrás en el diseño de estas experiencias. Detengámonos un segundo a ver esta evolución tecnológica. Tenemos dos teléfonos celulares icónicos en sus respectivas épocas. En 2003 el Nokia 1100, un teléfono de los más vendidos de la historia, y el iPhone actualmente ya con varias generaciones. El Nokia 1100 era un dispositivo que entraba en nuestra mano, estaba muy equilibrado los aspectos visuales y físicos de la interacción con ese dispositivo. La curva de aprendizaje era bastante baja, uno casi que podía usarlo sin siquiera tener que mirarlo. En cambio, hoy tenemos dispositivos enormes que casi no entran en la mano, que necesitamos de las dos manos. Eh, Prácticamente hoy los smartphones son el soporte de un producto digital, ¿sí? La parte física se vio relegada. Obviamente ganamos en cuanto a herramientas y a potencia de uso, podemos tener una infinidad de softwares que resuelven cosas, pero perdimos en lo que tiene que ver con la relación del cuerpo humano. Y cuando vemos la evolución de ese cuerpo humano, ni en 20 años, ni en 100 años, ni en los últimos 1000 años, ese cuerpo ha evolucionado, ¿sí? No se ha modificado sustancialmente. Se termina generando una colisión entre las capacidades del cuerpo, ¿sí? Y la evolución que esa tecnología va adquiriendo. Los dispositivos se vuelven cada vez más sofisticados, pero nuestras capacidades sensoriales permanecen prácticamente constantes. Dos ejemplos más que me parecen interesantes. Uno es la Touch Bar de Apple, que vino a reemplazar algunos botones en la parte superior de las Macs. Tenía diferentes funciones, más capacidad de personalización y demás, pero fue dada de baja, sí, se discontinuó en las últimas generaciones, entre otras cosas por este aspecto ergonómico, porque uno sin querer, no sé si les ha pasado, pero a mí me pasa continuamente que estoy escribiendo y con alguno de los dedos que no tipeo, sin querer toco algún botón y me acciona algún comando, o se traba esa interfaz por temas de software, entonces a veces, sobre todo en herramientas de trabajo, ir un paso más atrás y trabajar en esa ecualización más correcta de lo analógico y lo digital es más eficiente. Nokia Morph es un dispositivo que se diseñó en 2008, en donde se buscaba equilibrar esa relación entre el mundo físico y el mundo digital. Era un dispositivo que se plegaba, que hoy parece natural, pero hasta hace algunos años era algo de ciencia ficción. Se adaptaba al tamaño del teléfono que entraba en una mano, se hacía tablet en un momento en que no existían las tablets, se hacía como una especie de pulsera, ese aro hacía las veces de auricular, también se podía poner dentro de la camisa de cada uno. Y me parece que lo más interesante de este concepto era que mediante nanotecnología los botones iban emergiendo de esa pantalla y se convertían en dispositivos físicos, ápticos y digamos con feedback áptico para el cuerpo. Lamentablemente nunca se llegó a lanzar, estaba estimado para 2015, pero no se lanzó. Pero les recomiendo buscar este caso porque me parece un caso paradigmático de cómo concebir una experiencia híbrida entre un mundo físico y el digital. Les voy a contar un poquito de Tensor. Tensor es una marca, una startup canadiense que busca gamificar la rehabilitación en las personas. Tuve la oportunidad de trabajar en este proyecto junto a DMO, en donde se desarrolló una experiencia híbrida entre un producto digital y un producto físico en pos de realizar esa rehabilitación en miembros superiores de una manera gamificada, ¿sí? Es decir, mediante juegos, pensar, diseñar esos juegos para que con la movilidad que voy generando, en este caso con la muñeca, ir rehabilitándome
ir progresando y no tener que hacer un trabajo tedioso de rehabilitación kinesiológico y aburrido, ¿sí? Sino que con diferentes juegos poder ir rehabilitándome. Volviendo a esto de lo híbrido, esto si no tuviese alguna de las dos partes sería o un simple juego que todos conocemos, o un dispositivo que lo único que va a estar haciendo es midiendo lo que pasa en mis tendones y mis impulsos eléctricos en las articulaciones y nada más, ¿sí? La unión de esos dos mundos es lo que hace a la experiencia satisfactoria. Yendo ahora a lo que son experiencias analógicas, ¿sí? Estas experiencias en donde como diseñadores de UX tal vez no lo sabíamos, pero tenemos un gran potencial de incidencia. Al irnos hacia este mundo analógico, van apareciendo otras disciplinas, ¿sí? Además del UX, como es el Service Design. Tanto el UX como el Service Design tienen objetivos compartidos, que es mejorar la experiencia del usuario, ¿sí? Y satisfacer sus necesidades. El UX está más enfocado en interacciones, interfaces específicas, en cambio el Service Design lo que busca es abordar todo el viaje del usuario y entender sus diferentes puntos y múltiples puntos de contacto. Para ponerlo en un ejemplo, si el UX, el UX se enfoca, por ejemplo, en la experiencia de retiro de efectivo de un cajero, el Service Design se encargaría de mapear y optimizar todo el flujo de interacciones y los procesos involucrados en la entrega de ese servicio. ¿Es uno más importante que el otro? A priori pareciera que el Service Design abarca más, pero así como abarca más, lo abarca de una manera más superficial. En cambio, el UX va más a lo incisivo de cada una de las experiencias. Ambas son importantes, es importante que colaboren en armonía, ¿sí? Y el objetivo final es realizar experiencias más ricas y cohesivas para los usuarios. Les cuento dos casos que me parecen bastante paradigmáticos e interesantes. Uno es el del Hospital Garrahan. El Hospital Garrahan es un hospital en Argentina de pediatría de alta complejidad, en donde acuden niños de todo el país, y quisieron abordar la problemática de los resonadores magnéticos. Como la mayoría sabe, es uno de los estudios más temidos, ¿sí? Hay que ingresar dentro de un artefacto, esto genera claustrofobia, ruido, la incertidumbre que genera saber el resultado de ese estudio, eso nos da ansiedad, nos da miedo, nos da angustia. Imaginémonos lo que puede llegar a ser para un niño. Lo que se hizo en el Garrahan fue ambientar toda la experiencia de las salas como si fuera una isla mágica, ¿sí? Antes de ingresar a esa sala, los niños pueden ver un mapa con los diferentes dibujos, con todos los obstáculos que tienen que ir pasando. Primero tienen que pasar por una mina abandonada, llegando a un fósil, ¿sí? Después se encuentran con unas gemas, pero antes de ir a esas gemas tienen que tener cuidado con las vías del tren. Y por último, al cruzar la cascada encantada, se encuentran con lo más esperado, que es la nave espacial, ¿sí? Llegar a esa nave espacial en donde está el resonador magnético, ¿sí? Fijémonos cómo se usan a favor estos diferentes puntos negativos de la experiencia y mediante la gamificación se logra que el niño se olvide por un rato y utilizamos los ruidos de la nave, los ruidos del resonador como si fueran los ruidos de la nave, utilizamos ese aspecto de la claustrofobia como si fuera parte de la experiencia de estar dentro de, del habitáculo de la nave, se hace como, se le da vuelta a esos aspectos negativos y se vuelve una experiencia realmente más positiva. Williams F1 una de las diferentes marcas que está actualmente en Fórmula 1 y se le encomendó desarrollar una cápsula para transportar bebés en estado crítico. Acá lo que se hace es se trazó un paralelismo y se usó toda la tecnología de los autos de Fórmula 1 para generar el habitáculo de bebés en estado crítico para poder transportarlos, ¿sí? Hicieron un dispositivo liviano que aguanta las mismas fuerzas que los autos que van a 300 kilómetros por hora. El tamaño reducido de este compartimiento permite llevarlo en autos, en ambulancias, en helicópteros, ¿sí? Lograron traer cosas de la Fórmula 1 para transportar bebés y salvarles la vida. Y este es otro de los casos del equipo de Williams, que me parece increíble, que es, en 2016 Williams había sido el equipo que hizo el menor tiempo en boxes, ¿sí? Cuando el auto llega a hacer como ese microservice en donde se carga nafta, se cambian las cubiertas y demás cosas, hizo el menor tiempo. Lo contrató un hospital británico y para que trabajen con ellos también en neonatología, en niños recién nacidos, en donde los tiempos y resolver las problemáticas rápidamente es crucial.
y empezaron a trabajar y ver qué se podía hacer. Y como ustedes habrán visto alguna vez en alguna carrera, son mucha gente, entonces trabajar sobre los microtiempos, la cercanía de los elementos, la distancia entre cada uno de los individuos para no entorpecer las diferentes acciones, delimitar los espacios de trabajo de esa gente, es algo crucial. Se tomaron todas esas cosas, se trasladaron y se adaptaron a los protocolos del hospital. Trabajaron también sobre las señas físicas, ¿sí? Además del sonido, de la comunicación verbal. Ahí se trazó un paralelismo de lo que pasa en la pista, en donde tenemos ruidos de herramientas, ruidos de la gente, ruido de los autos a toda velocidad. Con lo que pasa dentro del hospital, que tenemos ruidos, tenemos llantos, tenemos máquinas haciendo sonidos y demás. De vuelta acá, tomando algo de un universo totalmente distinto, se diseñó una experiencia satisfactoria para la salud. Algunas conclusiones, ¿sí? Me parece interesante reflexionar sobre cómo podemos aplicar estos conceptos en nuestro trabajo como diseñadores y hacer mejores experiencias de usuario. Lo primero y principal, el usuario siempre tiene la razón, y esto aplica a todas las experiencias, ¿sí? Cuando decimos que un usuario, cuando decimos un usuario no nos estamos refiriendo a una persona, sino a ese conjunto de individuos que van a utilizar o utilizarán nuestro servicio. Por más de que creamos que mapeamos y evaluamos y hayamos entendido cada uno de los aspectos de esa experiencia, el usuario es el que nos dará el camino a seguir en última instancia. Entender el producto como consecuencia de resolver experiencias. Es necesario entender el producto como un medio y no un fin. Antes de ponernos a diseñar, preguntarnos, ¿es la mejor solución? ¿Este producto realmente resuelve la problemática que se nos plantea? ¿Es lo único que tenemos que hacer para resolver esta problemática? Diseñar con una visión holística y sistémica. El diseño no debe ser una actividad aislada, ¿sí? Pensemos en nuestros productos como partes, como piezas de un ecosistema, entender cómo cada producto interactúa con otros productos, con otros servicios y otros entornos, ¿sí? Que cada interacción forme parte de una experiencia coherente. Entender la experiencia como un video y no una foto, ¿sí? Considerar el viaje del usuario en su totalidad, comprender cómo cada interacción se integra en un flujo continuo de experiencias y no verlo como una entidad aislada, ¿sí? Ver todo ese camino, todo el camino del usuario. Y por último, para mí uno de los más importantes, la importancia de la empatía. La empatía sigue siendo la piedra angular de nuestro trabajo, ¿sí? Es necesario comprender a nuestros usuarios, ¿sí? Sus necesidades, sus deseos y sus emociones en pos de crear soluciones que realmente resuenen con ellos. Recordemos que el UX no solo se trata de diseñar productos digitales, sino de mejorarle la vida a las personas, ¿sí? Con experiencias significativas, coherentes y humanas. Muchas gracias. Vamos a nerdear, vamos a nerdear. Bueno, aquí estamos de vuelta. Ojalá hayan disfrutado de la charla de Nico. Ya está con nosotros para responder unas preguntas y charlar un ratito. ¿Cómo andas, Nico? ¿Todo bien? ¿Ustedes cómo están? Muy bien, gracias por sumarte, la verdad, y por haber mandado la charla. Bueno, Bueno, te cuento un poco. Acá tenemos un par de preguntitas. Empecemos. En relación a este concepto que venías hablando en toda la charla, ¿no? Como ir oscilando entre el mundo físico y el mundo digital, ¿no? ¿Cómo crees que esto influirá en la forma en que las empresas diseñen y brinden experiencias a sus usuarios en el futuro? Em, Creo que el creciente desarrollo en realidad aumentada, inteligencia artificial, Internet de las cosas, Ujú. realidad virtual están fomentando esa convergencia. Algunas cosas que creo que se deberían tener en cuenta son la omnipresencia, que las empresas empiecen a diseñar experiencias que se extiendan de manera fluida entre ambos mundos, la personalización, es decir, que la recopilación de datos en tiempo real ayude a generar experiencias más precisas, desarrollar interfaces naturales que funcionen bien sin fricciones en ambos mundos. Y también, no menos importante, la seguridad y privacidad. Cada vez hay más datos en juego, hay más caudal de datos en ambos mundos y la seguridad y la privacidad se vuelven más críticas.
Uy, sí, dijiste un montón de cosas, creo que como que me dan ganas de repreguntarte por cada una, ¿no? Porque digo, la realidad aumentada como diseñadora gráfica y de experiencia y demás, como que cuando llegó la flasheé y como que siempre queda ahí a mitad de camino, ¿no? Como que no terminamos de incorporarlo del todo a los diseños, no sé ahí si tenés alguna opinión formada al respecto, por qué pensás que funciona o no funciona, cómo podría realmente explotarse. Tengo una opinión todavía un poco crítica, sobre todo con las Sí. cosas que están saliendo. Creo que en los últimos años se está viendo como tendencias tecnológicas, pero no se explotan del todo. Eh, Primero para el lado del lado cripto, Web3, ahora después metaverso que se dejó de lado, ahora realidad aumentada. Es como que las grandes empresas van marcando Mm, agenda, pero no se termina de potenciar ninguna. Sí creo en un futuro con un metaverso muy fuerte, muy casi que difícil de, perdón, tengo un cachorrito, ah, difícil de, de entender ese límite, no nos vamos a dar cuenta. Pero creo que no va a ser la realidad aumentada que está pensando Apple, que es básicamente llevar una imagen bidimensional un poquito más lejos. Creo que va a ser experiencias mucho más inmersivas, sería más tal vez una mezcla, es una realidad aumentada, pero con muchas menos fricciones, sin un casco como se lo están imaginando. ujú. Hoy todavía no veo esa realidad que creo que está a mitad de camino, hoy como lo están pensando. Sí, me pasó con eso que fue como un momento de auge. Yo hace varios años trabajaba en una compañía de seguros donde querían hacer como una aplicación con eso, que vos pongas el mapa y te diga, no sé, todas las farmacias que te cubría por si estabas de viaje y no sabías, ¿verdad? Como que no pasó nada, no se hizo, ¿no? Como que explotó en un momento y quedó ahí y por alguna razón como que no termina de desbloquearse ese nivel, ¿no? Sí, 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 sí. Y también hay una limitante siempre clara que es la tecnología. Hay un ideal de experiencia y después la tecnología que permite determinadas cosas y no otras. Me parece que hay un poco de eso siempre. Bien. Acá por Sweatcard están preguntando si crees que las empresas ya no se animan a innovar como lo hacían antes en la época dorada de los celulares. No sé qué pensás al respecto. Qué pregunta Sí. compleja. No sé si tengo la respuesta. Creo que varias cosas, algunas no se animan, después hay otras cosas que tienen que ver con que hay cierto amesetamiento en la Mm, innovación tecnológica que no permite determinadas innovaciones. También creo que llegamos a un punto en donde el mercado pide innovación todo el tiempo y tal vez no es natural. Va más rápido la demanda que lo que las nuevas experiencias o las nuevas tecnologías pueden dar y hoy tenemos las grandes marcas que sacan un teléfono nuevo cada 6 meses o cada un año y los avances no son realmente relevantes como deberían ser. Pero bueno, es una mirada tal vez muy crítica de eso, ¿no? De cómo, de hacia dónde está yendo el mercado y lo que pide la gente. sí, ni hablar. Ahí te escuchaba y pensaba, ¿no? Como todo tiene que ver con todo y con esto de llevar lo físico a lo digital y demás, y de tu background de diseñador industrial, ¿no? ¿Cómo crees que esto va como a evolucionarse, ¿no? Porque en esta cosa de productos descartables y que justamente los celulares se renuevan cada 6 meses y que todo es efímero, ¿no? También como hacer algo físico que perdure debe ser complejo. Sí, sí, hoy hacer un producto físico que perdure es complejo porque hay Mm, sobreabundancia, hay obsolescencia programada. No se hacen, por un lado no se hacen las cosas para que duren y ujú. la gente tampoco las compra para que dure. O sea, hay como una doble entrada ahí. Bien. La gente no está dispuesta tal vez a comprar un producto más caro, pero que de mayor calidad que dure en el Sí. tiempo, sino que estamos inmersos en esa rueda. Sí creo de vuelta que así como ahora estamos todavía seguimos en la ola del producto digital con el advenimiento de una realidad inmersiva relacionada al metaverso y demás, me animo a estimar de que no sé si la realidad física, pues no va a ser física del todo, pero esa Ujú. realidad virtual, inmersiva, digamos, ese metaverso, esa simulación, vamos a volver a interactuar de vuelta mucho con productos físicos, que no son físicos, pero los vamos a entender como físicos. Un montón. Sí, a full.
Acá otras de las preguntas de Sotcar dicen, con respecto a las aplicaciones, perdón, voy de vuelta. Con respecto a las aplicaciones en apps que ayudan a formar conductas específicas, ¿qué se tiene que considerar para mejorar la UX? A ver, de vuelta. No sé si lo Sí. terminé de entender. Entiendo, no sé, hablemos de saber, ¿no? Pero supongo que va con esto de que todas las aplicaciones que te quieren fomentar a hacer algún tipo de conducta, no sé, ejercicio, una dieta o algo por el estilo, como qué podríamos considerar para mejorar esa UX, que entiendo que es algo que lo tenés en la aplicación y que además te implique hacer una conducta tuya todos los días, ¿no? Como real. Bien, a ver, voy a dar una respuesta un poco más general de lo que yo considero que es un buen diseño de UX. Bien. Por un lado, tiene que manejar bien la utilidad de ese producto, ¿sí? O sea que tiene que satisfacer una necesidad real de ese usuario. Eh, También está el aspecto de la usabilidad, que esa necesidad real tenga una experiencia fácil de usar y que los usuarios puedan lograr sus objetivos de manera eficiente. Eh, Otro punto importante es la satisfacción del usuario, ¿sí? Que puedan disfrutar de esa experiencia y que se sientan satisfechos. Otra que un poco la mencioné en la charla es la accesibilidad, y no me Ujú. refiero necesariamente o solamente a lo que tiene que ver con pensar los productos para ciertas capacidades diferentes, sino entender los productos físicos y digitales de manera contextual. El producto de Tesla tal vez es accesible desde el punto de vista de un producto digital, pero no es accesible contextualmente en ese entorno. Entonces, Ujú. tener en cuenta eso para que funcione bien. Después la consistencia, que tiene que ver con que estos productos funcionen bien a lo largo del tiempo y a lo largo de todos sus puntos de contacto con el usuario. Y otro aspecto importante que a veces no se toma en cuenta es el feedback y mejora continua, que tiene que ver con recopilar e incorporar la información que los usuarios van brindando para mejorar esa experiencia. En el caso de esa, que no sé si entendí del todo, creo que en Sí. todos estos puntos se pueden hacer cositas para mejorar, pero me parece súper importante la contextualización. Eso es algo que haría énfasis, como decir, bueno, ¿qué quiero resolver? ¿Dónde el usuario va a usar este producto? ¿De qué manera lo va a usar? ¿Qué es lo que busca? ¿Dónde lo busca? Y demás. Y ahí, volviendo sobre el contexto, como qué recomendás para poder conocer ese contexto, ¿no? Porque muchas veces por ahí o lo suponemos o no lo conocemos, digo, cómo llegar a eso para asegurarnos de que la experiencia funciona. Salir del laboratorio, salir de la oficina, salir de la computadora, creo que es clave empatizar con la problemática real. A veces pecamos de diseñar a partir de una pantalla. Es importante ir al contexto de uso real, diseñar primero el servicio, diseñar la experiencia y después bajarle una app y no al revés. No inferir, eso es algo que también hacemos mucho, de suponer cosas, o sea, tratar de manejarnos con la mayor cantidad de datos posibles y trabajar con el usuario real. Creo que eso es clave. El usuario y el contexto real va a dar una Ujú. solución aproximada que después va a haber que iterar, no va a ser perfecta, pero definitivamente eso, salir de la compu. A full. Y como para ir cerrando, ¿no? Una pregunta que siempre hacen mucho y aprovechando de que venís del palo del diseño industrial, ¿no? ¿Cómo fue ese pasaje por ahí del mundo físico a meterte de lleno a trabajar en productos digitales? ¿Te resultó fácil, difícil? ¿Cómo comenzaste? Bien. Yo arranqué trabajando en CX, en Customer Experience Design y Service. Hacía Bien. bastante diseño de experiencias analógicas. No sabía que estaba haciendo eso porque todavía no había muchos productos digitales o no se llamaban así. En ese momento eran diseñadores de páginas web los que hacían productos Claro que digitales. sí. Eh, y nada, me di cuenta que iba diseñando, estaba diseñando servicios, estaba diseñando experiencias que eran analógicas. Después de muchos años de eso, empecé a trabajar en productos físicos, pero con mucha tecnología, entonces ya ahí empezaba a incorporar una pata digital muy fuerte y empecé a desarrollar dispositivos físicos que también tenían un producto digital. Y fue como una transición bastante amena y necesaria. Era como, bueno, este producto pide un producto digital, entonces empezar a desarrollar ese producto digital. Y ahí empecé a desarrollar como ese puente entre ambas disciplinas. Y, eh,
y fui migrando, digamos, naturalmente terminé haciendo solo producto digital sin perder un Ujú. poco todo este background que creo que es importante que todos incorporemos, entender el contexto general del producto. Vale. O sea, fue como sumamente natural, no es que hubo un momento eureka, digamos, donde dijiste, ah, no, ok, el futuro es por acá y voy por ese lado, sino que fue como una parte natural de la evolución de la carrera, digamos. Exacto. Sí, un poco creo hay no sé si alguien habrá visto, hay como un Ujú. GIF que muestra lo que era el escritorio antes y cómo se va achicando y se va convirtiendo en la compu y termina siendo una computadora y nada más. Hay algo de eso también. Que de vuelta, creo que esa compu otra vez se va a expandir, pero Sí. con productos intangibles, físicos, pero no reales en un futuro, en algunos años. Sí, re, yo creo que eso resume mucho el espíritu de tu charla. A mí me da mucha tristeza que ahora tengamos solo la compu. Extraño todo eso y el de perder tiempo en una librería. Pero bueno, nada, se pasó rapidísimo esta tanda de preguntas, así que mil gracias, Nico, gracias por la charla, gracias por mandarla y por sumarte. Y nada, eso, nos vemos próximamente. Vamos a una tanda cortita y volvemos con las próximas... charla de Charla. UX. Me taré, chicos, perdón.